Nuestra meta, nuestro objetivo a través de esta serie de temas es presentar al Espíritu Santo, quien al cambiarnos nuestros corazones nos capacita para vivir la vida nueva. Hermanas, hermanos, paz y bien, un saludo franciscano con cariño, con amor para todos ustedes. Y continuamos con esta serie de temas que es el último tema que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y el enfoque es: recibirán poder. ¿Para qué? Para cumplir la misión de Jesús en nuestras vidas como verdaderos y auténticos testigos de Cristo. Entonces, este tema son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos. Vimos en el tema anterior los dones, los carismas del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver los frutos, como dice Jesús en el Evangelio. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Y la rama que permanece unida al tronco da frutos. Y frutos grandes, buenos, maravillosos para la gloria de Dios. La rama que no produce frutos, entonces la cortamos. La cortamos y se quema y se echa al fuego. Entonces vamos a ver y a aprender y comprender un poquito más los frutos del Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1832, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma el Espíritu Santo en cada uno de nosotros como primicias de la gloria de Dios. ¡Wow! Entonces, ya desde aquí, hermanas, hermanos, empezamos a experimentar la gloria de Dios por medio de los frutos del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando en el Antiguo Testamento Salomón dedicó el templo, lo consagró? Que hubo una manifestación de la gloria de Dios maravillosa que las personas ni se podían levantar porque estaban gozando de la gloria de Dios. Vemos también, por ejemplo, cuando Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan al monte Tabor y se transfigura. Verá sus vestiduras blancas y su rostro resplandeciente. Y San Pedro, ¿verdad?, en aquel éxtasis, decía: Señor, vamos a quedarnos aquí. Vamos a construir una choza para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¡Qué bien se está aquí! Entonces, parte de los frutos del Espíritu Santo es experimentar ya aquí en este mundo la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que Pedro, Santiago y Juan experimentaron. Esa gloria de Dios que experimentó Salomón con todo el pueblo, bendiciendo, consagrando el templo. La tradición de la Iglesia enumera 12 frutos del Espíritu Santo. La caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, constancia y caridad. Vemos en el libro, en la carta de San Pablo a los Gálatas, ahí nos habla un poquito de los frutos del Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los frutos son actos de exquisita virtud. ¿Qué es una virtud, hermanos? Una virtud es, vamos a ponerle sencillamente, un buen hábito. Un buen hábito. Por ejemplo, la virtud de levantarme temprano. La virtud de acostarme temprano. O sea, es un buen hábito que me voy haciendo para mejorar mi vida. Otra virtud podría ser la paciencia, el ser pacientes. Por ejemplo, si estamos hoy, por ejemplo, en todos los lugares hay que hacer línea y estar 6 pies de distancia entre uno y otro. Y hay veces que hay que esperar media hora, 45 minutos, 1 hora. Entonces, estamos con esa impaciencia. ¿Y a qué horas? ¿Y cuándo? ¿Y por qué no se mueven? ¿Y por qué esto? Y entonces estamos allí interiormente impacientes porque queremos que ya se realice lo que voy a hacer. Entonces, la virtud de la paciencia es que en ese momento en que vamos a ponerle mi ego, ¿verdad?, que es impaciente, quiere. Y la impaciencia me causa ansiedad. La impaciencia me causa ira, me irrita. La impaciencia me causa disconformidad, que no estoy contento por lo que está pasando. Entonces la virtud de la paciencia es que en ese preciso momento en que el ego, yo le llamo también la bestia, ¿verdad?, que quiere salir y ser impaciente y grosero, en ese momento retenerla en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, tomar autoridad, ya no someterme a la impaciencia, sino más bien tomar la impaciencia y someterla a Cristo. Esa es una virtud. Entonces, ir practicando la virtud de la paciencia. Y esa virtud se va a ir convirtiendo en un fruto maravilloso. Entonces, los frutos son actos, los frutos del Espíritu Santo son actos de exquisita virtud. O sea que cuando una persona tiene un fruto del Espíritu Santo, aquella persona es atractiva, no por la belleza exterior o no por la belleza del cuerpo, no, o un varón o una mujer, no son atractivos por la belleza exterior, porque la belleza exterior se acaba, hermanos, se acaba. La belleza interior de los frutos del Espíritu es la que no se acaba. Al contrario, nos va ayudando a crecer a la estatura de Cristo. Por ejemplo, Cristo nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esa mansedumbre de Jesús se manifestaba, ¿verdad?, que cautivaba a las personas, las atraía. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué experimentó María Magdalena, que era una prostituta? ¿Qué experimentó cuando Jesús se acercó a ella o cuando ella se acercó a Jesús? ¿Qué experimentó? ¿Qué experimentaría esta mujer cuando otros hombres se le acercaban a ella? Otros hombres se le acercaban solamente para arrancarle una caricia, para sacarle y satisfacer una pasión desordenada sexual. Este hombre, Jesucristo, se acerca a ella no para sacarle una caricia o una satisfacción sexual. No, Jesús se acerca para darle amor.
Aquella mujer experimenta la humildad, la mansedumbre, la ternura, la misericordia de Cristo, que se enamora de Él. Se enamora. Es una de las mujeres que más se acerca a Cristo. Yo creo que después de María su madre, María Magdalena experimenta esos frutos del Espíritu de Jesús que la enamoran de Él, la enamoran. Entonces, cuando uno experimenta ese fruto del amor de Dios, es algo maravilloso. Un pequeño testimonio personal en relación a eso. Experimentar los frutos del Espíritu de Dios. Experimentar los frutos del amor, la misericordia de Cristo. Yo me recuerdo en un retiro que hicimos cuando estaba en un grupo de jóvenes, pues yo anduve en la vida del mundo. Y cuando yo fui a ese grupo de jóvenes, tuve una experiencia muy bonita de perdón de Dios. De experimentar el perdón. Que el perdón no solamente es una palabra. El perdón de Dios es una experiencia que se experimenta en lo más profundo de tu ser. Y yo me recuerdo que este joven que nos dio el tema nos hablaba de ese Cristo misericordioso, y eso tocó mi corazón. El Espíritu Santo toca mi corazón y me manifiesta la misericordia de Cristo, y yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. Pero ya no un llanto de tristeza, ya no un llanto de dolor o de desesperación o de rabia. No, hermanos, fue un llanto de gozo, de sentirme amado, de sentirme perdonado. O sea, una experiencia de amor que se siente, porque Dios está vivo. Y esa experiencia me llevó a una relación más profunda con Dios, a creerle a Dios. Entonces, estos frutos del Espíritu Santo son actos exquisitos de la virtud. El árbol bueno produce frutos buenos. El árbol malo produce frutos malos. El tronco del árbol bueno es Jesucristo. Y los que están unidos, las ramas que están unidas al tronco que es Cristo, dan frutos buenos, porque son obedientes a la palabra, son obedientes al plan y a la voluntad de Dios. Y esa obediencia a esta palabra, al ponerla en práctica, va produciendo buenos frutos. Dice Jesús, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, van a dar frutos maravillosos. Si mi palabra permanece en ustedes, producirán frutos abundantes para la gloria del Padre. Pero este árbol malo, el tronco es Satanás. Y las ramas unidas a Satanás son aquellos que actúan según la carne. San Pablo nos habla también en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19, dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne, la fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicerías, odio, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Entonces, este tronco que es Satanás, las ramas van produciendo estos frutos de la carne que hemos mencionado. Entonces, meditemos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué frutos estoy dando? Porque
en el árbol bueno no quiere decir que voy a dar ya frutos buenos de un día para otro. No, hermana, hermano. A eso nosotros le llamamos conversión. Es ir poco a poco, ir practicando la virtud. La virtud de la paciencia, la virtud de la misericordia, la virtud de la compasión, la virtud del servicio. O sea, ir practicando poco a poco, ¿verdad? Lo que Cristo nos pide en su palabra, y allí se van a ir manifestando los frutos. Entonces es tomar la decisión. Ya no quiero estar unido a este tronco diabólico. Ya no quiero producir frutos malos. Odio, rencor, resentimiento, lujuria, adulterio, fornicación, violencia, codicia, avaricia, en fin. Quiero producir los buenos frutos, ¿verdad? Quiero producir paciencia. Quiero producir caridad. Quiero producir gozo y paz en el espíritu. Quiero producir longanimidad, o sea, una actitud amable hacia los demás. Bondad. Quiero producir benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y caridad y control de mí mismo. Entonces, pregúntate, vamos a preguntarnos, ¿estoy produciendo los frutos del Espíritu o estoy produciendo los frutos de la carne? Y eso toma una decisión, hermanos. Toma una decisión. Porque Cristo no te impone a que produzcas frutos buenos. No te tuerce la mano para llevarte a hacer el bien. No. Dios no quiere títeres. El demonio tampoco viene y te tuerce la mano para que vayas a pecar. No. El demonio te seduce para retirarte de Dios y hacerte caer. Seducirte para que tú tomes la decisión de caer en el pecado, de caer en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en el robo, en la pereza, en la gula, etc. Cristo te invita y te seduce para que produzcas estos buenos frutos que hemos mencionado. La persona que se ha ejercitado y entrenado en las virtudes y en la docilidad al Espíritu Santo, produce frutos exquisitos, que son estos frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí estas dos palabritas, que se ha ejercitado y que se ha entrenado. ¿Ustedes creen que los jugadores profesionales del fútbol, soccer, están allí por caras bonitas? No, hermanos. Son personas que practican cuando menos 6 o 8 horas diarias a cómo manejar bien la pelota. ¿Ustedes creen que los que van a las Olimpiadas en el mundo van por su buena cara o por sus influencias? No, hermanos. Van porque son personas, por ejemplo, en la natación o los corredores, ¿verdad? Que se han ejercitado y ejercitado y ejercitado y han logrado, ¿verdad?, récords en sus áreas donde hacen el deporte. Entonces, hermanas, hermanos, la persona que se ha ejercitado y se ha entrenado en las virtudes y es dócil a la inspiración del Espíritu Santo, es la persona que va a producir los frutos del Espíritu Santo, que son actos sobrenaturales y divinos, fáciles de realizar para la persona. Por supuesto, después de que te has ejercitado, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estaba en el noviciado, había en el grupo, éramos 12, y había 3 o 4 que eran maratonistas y salían a hacer ejercicio todos los días. Y una vez dije yo, bueno, pues yo me les voy a pegar.
Pues yo no hacía ejercicio, pero yo dije, yo los voy a seguir. Pues yo los aguanté como 3 cuadras, hermanos. Ellos corrían 6, 7, 8 millas diarias. Yo les aguanté 3 cuadras. Ya la 4ª cuadra ya iba con la lengua de corbata, ¿verdad? Arrastrando. ¿Por qué? Porque no me había ejercitado. Pero en cambio allí empecé poco a poco, hasta que llegué a correr un maratón, ¿verdad? Entonces, ejercitarnos para producir esos frutos. Los frutos del Espíritu Santo no requieren el esfuerzo ascético de las virtudes, sino la perfección mística de la fidelidad al Espíritu Santo. Entonces, estos frutos vienen de la fidelidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te inspira y tú le obedeces para producir ese buen fruto de paciencia, ese buen fruto de misericordia, ese buen fruto de pureza del cuerpo, ese buen fruto de pureza de la mente, ese buen fruto de pureza de los ojos, ese buen fruto de la compasión y del servicio a los demás. Los dones del Espíritu Santo son la causa de los frutos actuando sobre las virtudes. Entonces, hermanas, hermanos, la persona supo escuchar y obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuál persona? San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, y tenemos un sinfín de hombres y mujeres, ¿verdad?, que fueron dóciles al Espíritu Santo y produjeron frutos maravillosos. Entonces, hermana, hermano, para ti y para mí, este es el llamado a ejercitarnos, a ser obedientes al Espíritu Santo, dedicar tiempo en la oración, en la meditación y en la reflexión de la palabra. Y yo te aseguro que unidos al tronco bueno que es Cristo, vas a producir muy buenos frutos para la gloria del Padre. La santidad no es solamente para unos pocos. La santidad es para todos los bautizados y los consagrados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra meta, nuestro objetivo a través de esta serie de temas es presentar al Espíritu Santo, quien al cambiarnos nuestros corazones nos capacita para vivir la vida nueva.